Nuevamente había estado fuera unas semanas. Es un gusto, para mí es un gozo, realmente una alegría, como vamos a hablar hoy, estar en congregación. Pensando en el pasaje de hoy, pensaba en una película que no sé si todos la habrán visto. Se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Es de Robin Williams, un sintón. Resulta ser que en la película lo que está buscando es que hay un profesor en un colegio privado de altísimo nivel y de mucho rendimiento en los Estados Unidos, en el que todos son un poco como yo, cuadraditicos, ¿no? O sea, como una caja así. Y parte de lo que el profesor está queriendo hacer es motivar a sus estudiantes a que piensen y actúen un poco diferente, que no todo es A, B, C, D y hacer las cosas en el orden que les ha sido enseñado toda la vida. Y comienza a motivarlos y en efecto comienzan a hacer cosas fuera del molde, a pensar diferente de como habían pensado todas sus vidas. Pero en ese momento entonces regresan y llegan al profesor contentos porque habían hecho unos actos al estilo vandalismo. O sea, porque habían hecho cosas incorrectas, cosas malas, en teoría, de lo que entendían toda su vida, y llegan todos felices a decir, ¿verdad? Hicimos estas cosas, y son cosas, digamos, como le dirían los niños, ¿verdad? Malvadas. Y el profesor, él tiene una conversación muy interesante con ellos en la que los recibe, los escucha, se da cuenta de que están alegres por algo que lograron hacer, pero encausa su alegría hacia algo aún mejor, aún más virtuoso, y les dice, ¿y cómo sería si esto que ustedes hicieron lo pueden llevar hacia la virtud, la sabiduría y la poesía? Y ahí lo termina llevando la película como tal. La idea que estamos presentando el día de hoy es que Jesús igual va a recibir a sus discípulos que vienen muy contentos por algo que se había logrado. Y Jesús va a encauzar su alegría a decirles cómo sería si se alegran por esto, que es aún mejor. Oramos y comenzamos. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, más cortante, que espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta las profundidades y divide, Padre. Te pido que esa palabra viva y eficaz que nos has dejado sea usada hoy por tu Espíritu Santo para transformarnos a la imagen del Hijo, para la gloria del Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si usted no me está siguiendo, puede hacerlo en el cuadrito que está arriba a su derecha. Puede escanearlo. Si usted tiene la aplicación de YouVersion de la Biblia, ahí le van a aparecer las notas del día de hoy. Entonces me puede seguir en sus notas, o en mis notas, perdón, conforme vamos avanzando. Jesús tiene varias semanas, varios pasajes de estar conversando con sus discípulos. Y en el último que vimos, que fue la semana pasada que estuvo Diego enseñando, resulta ser que envió a 72 y los envió a hacer tareas que no necesariamente eran las más fáciles de hacer. Los envió a predicar, pero les dijo no lleven nada, vivan de lo que les vayan dando. Si los rechazan, se van. Y es un envío difícil que viene justo después de que Jesús viene diciendo cuáles son los requisitos y lo que va a implicar ser su discípulo. Y son temas como negarse a sí mismo, tomar su cruz. Otros le decían, déjame que entierre a mi padre, ya vengo. Y Jesús le dijo al que ponga la mano en el arado después de haber visto, se vuelve para atrás, el que se vuelve para atrás después de haber puesto la mano en el arado, señores, complicado. Y entonces venimos de una serie de expectativas muy elevadas y Jesús haciendo un envío complicado en Lucas capítulo 10 al inicio. Y hoy tenemos la escena posterior. Hoy tenemos cuando los 72 vuelven y dicen ciertos temas y le comentan a Jesús lo que pasó. Entonces hoy vamos a ver 3 puntos específicos. El primero, usted lo tiene en las notas, es salvación. Motivos de alegría. El primero es salvación. Lo segundo es soberanía. Soberanía es el número 2. Y el número 3, y perdón que no encontré nada con ese, entonces piense que es conocimiento. Entonces, conocimiento, pero piense que me salió algo con ese porque no encontré nada. Y como vamos a ver, no es solo saber, no es solo conocer a nivel teórico, es realmente conocer a nivel práctico. Salvación, soberanía, conocimiento son los 3 puntos del día de hoy para nuestro pasaje, que es Lucas capítulo 10, versículos 17 al 24. Y lo voy a leer con ustedes. Dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, le respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo,
no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven los que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Jesús, como les decía, viene de este contexto, de setear expectativas bastante pesadas, bastante importantes acerca de lo que es ser un discípulo y lo que es hacer ministerio para Él y en el contexto de la vida cristiana. Y hoy tenemos un contraste. O sea, si lo que viene sucediendo es una sensación de peso, usted es Teófilo, recuerde a quien se le dirige este texto, y usted viene diciendo: está pesado, sí, está fuerte, las implicaciones son importantes. Y hoy lo que usted ve de cierta forma es wow, pasó algo diferente, y va a tener una sensación, un sabor distinto el texto de hoy, que es un sabor de alegría, como estamos titulando la prédica de hoy. Así que, si le parece, comencemos por partes, que son, como le decía, 3. Empecemos con la número 1, que es salvación. En salvación dice que los 72 regresan, le dicen a Jesús: hasta los demonios se nos someten. Jesús les dice: sí, yo lo vi, y yo les di a ustedes autoridad para que hicieran eso. Vean los versículos 17, 18 y 19. Yo les di autoridad. Pero vea lo que hace Jesús, como el profesor con los estudiantes de esa escuela privada en la película Sociedad de los Poetas Muertos. Jesús agarra y encausa la alegría de ellos hacia otra realidad. Les dice: sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino, poner un no, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Ahora, esto obviamente genera una pregunta inicial de golpe. A mí por lo menos fue la primera que me generó cuando estaba leyendo el texto, y es: ¿no se vale alegrarse por las cosas que pasan a nivel ministerial? Ellos van, enviados por Jesús, hacen lo que Jesús les dice que hagan, regresan contentos, se alegran, y Jesús les dice: sí, yo lo vi, pero no se alegren por eso, alégrense por esto otro. Esta semana hablaba con uno de los líderes de jóvenes de esta congregación, y nos alegrábamos de que hay cosas que están pasando y cosas buenas y positivas que hemos visto en el grupo de jóvenes recientemente. Y en eso tenía este texto, y yo decía: pero ¿cómo se compatibiliza alegrarse por una cosa y no con otra? Más aún, si usted sigue avanzando un poquito en unos capítulos, usted ve que en Lucas capítulo 15, Jesús nos narra las 3 parábolas que son de temas perdidos, ¿no? La oveja, la moneda y el hijo, como tal. Y en esas todas tienen referencias a que alguien se perdió, lo encontraron, se arrepintió y hay alegría. Vea capítulo 15, versículo 7. En el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 que no necesitan arrepentirse. Les digo que así mismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando las personas van y predican el evangelio y llevan a cabo la obra ministerial que Jesús encargó, hay alegría no solo en las personas, sino en el cielo como tal, dice Lucas 15. Y en Lucas 15, 9, que es la siguiente después, que es la de la moneda, dice que cuando la persona se le perdió la moneda, la encuentra, reúne a sus amigas y a las vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo, dice este pasaje, que así mismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Me parece que Jesús no está diciendo que no se vale alegrarse por los éxitos y bendiciones ministeriales que ves a lo largo del camino. Las personas que de alguna manera han servido en cierto rol, o que han llevado el evangelio a personas y han visto a esas personas arrepentirse, casi como dice el pasaje de hoy, ser arrebatados del maligno. Satanás cayendo del cielo, como perdiendo su poder, ser arrebatados de las fauces de la maldad
para venir a una vida nueva, para venir a una nueva naturaleza, claro que genera alegría. Pero lo que Jesús está diciendo de nuevo es un tema de encauzar a algo más profundo, a algo de mayor peso. Y les dice, si ustedes se van a alegrar por algo, esto de aquí es más potente. Y les dice en el versículo 20, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Jesús entonces está enfocado en una realidad más permanente. Porque resulta que los éxitos ministeriales fluctúan. Al rato estás compartiendo el evangelio y las personas están escuchándolo con un carácter receptivo y estás viendo fruto. O al rato estás llevando un grupito pequeño y vos sentís cómo la gente está siendo transformada a la imagen de Cristo y está siempre creciendo como discípulo del Señor. Pero al rato no. Al rato la gente parece no estar entendiendo nada de lo que estamos compartiendo de la palabra. Al rato la gente parece no tener mayor interés. Al ratos no está teniendo ningún efecto. Al ratos tu pariente, tu papá, tu mamá, tu familiar, como hablar sobre mojado a la hora de compartir la palabra. Y en esto, lo que vemos en contraste es que la realidad de que los nombres estén escritos en el cielo es una realidad constante y permanente que Jesús les dice, eso está ahí siempre. Si usted se alegra solamente por cuando le fue bien a nivel ministerial, no se va a alegrar tanto. Y de hecho, probablemente de estos 72, que no tenemos nombres, pero probablemente hay muchos aquí, que en temas futuros, en un tiempo no muy lejano a esto, en 1, 2, 3, 5, 10 años, van a estar viendo reveses importantes. Algunos van a ser martirizados. Algunos van a morir por la predicación del evangelio. Y alguien diría, no, y aquí ya se nos buscó. Y lo que Jesús les está diciendo es, no vea solamente, no se enfoque solamente en lo visible. Enfóquese en lo permanente. Enfóquese en lo no visible. Enfóquese en lo eterno. Cuando Jesús dice, sus nombres están escritos en el cielo, en general hay bastante concordancia en muchos teólogos de que se está refiriendo a el libro de la vida del cual nos habla Apocalipsis capítulo 20, que dice, vi también a los muertos, los grandes y los pequeños, delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Es el libro donde se han escrito, dice también Apocalipsis 3, se han escrito los nombres de todos aquellos que estarán en conjunto con el Señor, los que hemos sido salvos. Y Jesús les dice, alégrense de que sus nombres están ahí. No se alegren de que les está yendo bien en este momento, que hoy sí, pero no sabemos si mañana ya no. Sino alégrense de la realidad permanente de ser salvos en Jesús. Alégrense de que esa realidad no cambia ni cambiará. Estaba hablando con un amigo la semana pasada, de hecho. Me decía que por diversas razones, que no viene necesariamente el caso mencionar, está próximo o está pensando en convertirse al catolicismo romano. Comenzamos a hablar con profundidad acerca de lo que implica. Y comenzamos a hablar teológicamente como tal. Y yo, que vengo de ese trasfondo también, y pues me he interesado mucho en la vida, comienzo a conversar con él y a decirle en detalle, con mucho cuidado, tienes que entender claro las realidades teológicas de lo que estás pensando hacer. Hay un punto que no es posible tomar bajo la comprensión soteriológica, o sea, de la doctrina de salvación, de la enseñanza oficial católica, y es seguridad de salvación. El católico romano no puede tener seguridad de salvación porque estando en un estado de gracia, como se define en la teología católica romana, siempre puede cometer un pecado mortal que lo haga caer de un estado, de un pecado grave, de peso, que lo haga caer del estado de gracia y por ende, si llega a morir en ese momento, no poder entrar al reino de los cielos. A mí me parece que el texto bíblico nos da muchas indicaciones de que como creyentes no tenemos que temer. El día de mañana vamos a hacer A o B acto que nos va a quitar de las manos de Dios. Dice Jesús, Juan 6, Padre me ha dado ovejas, de las que me dio, ninguna se me va a ir. Él no perderá ninguna de las ovejas que le fueron dadas. El que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Cristo. El creyente está seguro en las manos del Salvador.
Jesús no les dice, alégrense de que tal vez si ustedes hacen todo bien, sus nombres van a estar escritos. O alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo por el momento. Les dice, alégrense de que cuando se abra ese libro, en lo que nos revela Apocalipsis, sus nombres van a estar ahí. Ustedes están seguros en las manos del Salvador. Esa realidad en comparación con las alegrías ministeriales que están muy bien y son muy lindas, esta realidad es firme, es sólida. Y debemos nosotros entonces también como creyentes alegrarnos de nuestra salvación. Yo le decía a mi amigo, a mí me sería muy difícil vivir con esa realidad. Yo no podría vivir pensando que mañana es el día en el que me levanto y hago algo que me saca de las manos del Señor. Primer punto que Jesús les dice es, alégrense de su salvación. Alégrense de su salvación. Pero Jesús continúa y los lleva a enfocarse en la soberanía de Dios y a alegrarse en esa soberanía. Dice el versículo 21 que en ese mismo momento, o sea, esto está pasando así de golpe, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, él mismo regocijándose, texto que aparece muy poco en los evangelios, que Jesús mismo estaba lleno de alegría, lo dice de manera, que lo diga de manera expresa, pasa muy poco en los evangelios, le dijo, te alabo, Padre. Vea qué interesante, le dice, Padre, y luego le dice, Señor del cielo y de la tierra. No son muy diferentes de decirle. Usted es un papá, imagino, pienso, yo como hijo lo veo, es de diferente cuando uno le decía a su papá, papi, o cuando le decía así, señor. Papi, en un momento muy lindo, todo muy tuanis, muy agradable, abracé. Sí, señor, cuando usted se llevó una regañada. O cuando le dijo, haga tal cosa. En una está revelando sin duda el vínculo cercano. En otra está revelando la posición de autoridad, la posición de poder, la posición de soberano que tiene en este caso el Señor del cielo y de la tierra. Entonces Jesús, lleno de alegría en este bellísimo momento trinitario. Yo lo resalto. Y diría, ¿pero qué es el punto de esto? Bueno, lo resalto porque qué lindo cuando como creyentes podemos ver Padre, Hijo y Espíritu Santo así, en un versículo, literalmente. Jesús, el Hijo, lleno de alegría por el Espíritu, alabando al Padre, Señor del cielo y de la tierra. En ese momento, todas las tres personas de la Trinidad actuando en conjunto como siempre lo hace, pero aquí lo vemos de manera explícita. Pero vea la razón por la cual Jesús se alegra. Usted pregúntele al texto, ¿por qué Jesús se alegró? Y la respuesta puede no ser tan intuitiva. Se alegró porque, ojo, uno, le escondió estas cosas a los sabios e instruidos. Ojo el tema, vea con detalle, piensa lo que significa con detalle. Acá sí vamos a ir a estas cosas. Pero le escondió las cosas a unos y se las reveló a otros. Ahora, obviamente la gran pregunta es, ¿cuáles son estas cosas? ¿A qué se refiere cuando dice estas cosas? Ahí está la clave de lo que Jesús está alegrando en este momento. Mi mejor sugerencia para esto es que la mejor forma que podemos entenderlo en el texto es viendo el siguiente versículo. Cuando Jesús dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Y luego da el detalle específico de, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Estas cosas, entonces, la revelación del conocimiento del Padre a través del Hijo. Y si ese es el caso, usted tiene otro pensamiento, puede buscarme, podemos conversar acerca de cómo interpretar este texto en ese contexto particular, pero si no es el caso, y resulta que estas cosas son realmente ese conocimiento del Padre a través del Hijo, que no es más que dice Jesús, la vida eterna en Juan 17, ¿no? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado, dice Juan 17. Si ese es el caso, entonces, ojo lo que Jesús está diciendo, le escondiste a algunos el conocimiento de ti y se lo revelaste a otros. Es tremenda cosa lo que está queriendo decir Jesús.
esconderle a los sabios e instruidos y revelar. ¿Usted recuerda lo que pasaba antes? Esto va a revelar, digamos, números de cédula y edades. Antes, digamos, aquí algunos no tienen ni idea de qué vamos a hablar, pero cuando usted tomaba fotos, ¿verdad? No las tenía en un celular y le salía inmediatamente la foto. Usted agarraba un aparato así, marca Kodak, lo puedo decir porque ya no existe, entonces no es un anuncio, y usted hacía así y usted no veía absolutamente nada. Hasta que cuando se acababa el rollo, usted agarraba y se iba para un lugar, el negocio que imagino que ya se extinguió, y algo le hacían y usted salía con la foto, ¿se acuerdan? Como de este vuelo de paso, ¿verdad? Como así, en el que uno decía, voy a ir a ¿qué? Al revelar el rollo. De hecho, alguien hablaba conmigo la semana pasada y me decía que a veces también una metáfora para eso es desenrollar. Desenrollar quiere decir mostrar algo, aquí, ¿verdad? Abrir un rollo, mostrar algo que estaba ahí pero no estaba visto. Lo mismo con revelar con la foto, es un ejemplo clarísimo. Dice Jesús que el Padre reveló, piénselo en el concepto de la foto, le mostró con claridad lo que había a estos, los niños, y a los sabios e instruidos se las escondió. ¿Saben qué nos pone a pensar esto? Que Dios no diseñó un modelo que solo está accesible a los sabios e instruidos. Eso no requiere tener un título de doctorado para poder tener vida eterna en Cristo Jesús. No diseñó un modelo que solo los sabios, la élite académica puede entender. Pablo lo dice con claridad en un texto que Germán nos traía hace unas semanas. Dice Pablo, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo. Y ojo lo que dice el 21 de 1 Corintios 1. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Es mediante la locura de la predicación de la cruz, dice el mensaje de la cruz. Cristo, encarnado, muerto y resucitado, para que los que crean en Él sean traídos de muerte a vida, a una nueva naturaleza. Y Jesús, lo más interesante me parece a mí, es que se alegra de esta realidad. La Biblia no dice, sí, así era y tocó. Dice, se alegró lleno de alegría por el Espíritu Santo. Es el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos unidos en que esta realidad genere alegría. Y Jesús se refiere al Padre, como les decía, primero como Padre, pero también Señor del cielo y de la tierra. Y no solo eso, sino que le dice, Padre, esa fue tu buena voluntad. O sea, vos quisiste esconderle a algunos y mostrarle a otros, y lo hiciste porque esa fue tu buena voluntad. Y adicionalmente dice el Hijo que nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. El Hijo se alegra en el Espíritu Santo por el hecho de que el Padre sea soberano, por el hecho de que el Padre haya decidido revelar a unos pocos, a unos niños, la verdad de todas estas cosas, el mensaje de la cruz, por medio de la locura de la predicación. Nosotros entonces, ¿qué puede producir eso para el creyente? Una palabra muy sencilla: humildad. Humildad. Porque la soberanía de Dios fue el único factor decisivo, no sus o mis buenas habilidades, no sus o mis buenas cualidades o aptitudes para lograr ser lo suficientemente inteligentes para poder nacer de nuevo en el Espíritu. No significa entonces
que nosotros no tengamos que involucrar nuestra mente. Usted lo ve, hoy estamos pensando en contenido, conocimiento, aplicándonos de manera intelectual también en esto. Pero lo que quiere decir es que por medio de pensar no la íbamos a lograr. Por medio de solo pensar y pensar y pensar muy duro, no íbamos a llegar. Tenía que llegar alguien que agarrara el rollo y lo pasara por el proceso y nos diera la foto. Y ese alguien, sin duda alguna, es Cristo ganando nuestra redención en la cruz, para que entonces, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, podamos decir, ahora veo, como dice 2 Corintios 4, para poder ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Porque es viendo al Hijo que vemos al Padre. Y el Padre ha decidido revelar estas cosas a unos niños. Humildad también, porque alguien podría pensar que esto significa que entonces si usted es inteligente, usted no puede conocer a Dios. O sea, que hay que ser el chavalo que no tenía ningún tipo de capacidad. Y no es ese claramente el caso. Usted no está queriendo decir que usted es una persona inteligente, que usted sacó un grado académico muy alto, entonces usted no tiene acceso a Dios, porque es solo para niños, no para sabios e instruidos. No, ¿sabe cuál es la razón por la cual esto viene a reforzar la idea de humildad? Porque no importa si usted tuvo el grado más básico de educación formal o el más alto de educación formal, cuando usted se presenta de cara a Dios, usted se da cuenta de que no sabe nada. De que de cara al Señor, todos somos como Pedro, de rodillas, diciendo, aléjate de mí porque soy un pecador. Y lo que nos ha revelado son las cosas que podemos conocer. Dice Deuteronomio 29, lo que Dios nos ha revelado son nuestras. Pero no todas están reveladas. Así que, claro que nos hace cualquiera, niños. No importa, usted tiene 2 doctorados en química molecular y en literatura española, no importa. De cara al Señor, somos como niños. Porque fuimos humildes, porque el Señor nos hace humildes para entender que fue su soberanía el factor determinante y no nuestra cualidad. Jesús les dice que se alegren por la salvación. Sus nombres están escritos en el cielo, y Jesús les dice, Jesús mismo se alegra y hay regocijo en este pasaje por la soberanía de quien Dios es. Y el tercer punto es el conocimiento o la revelación que genera ese gozo. Véalo en el versículo 22, desde que Jesús les está diciendo, nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarlo. Es conocimiento, es revelación, pero después se vuelve solo a sus discípulos. Aquí sí para, aquí sí hay un momento temporal entre lo que acabamos de leer, que pasó inmediato, ve al 21, dice, en aquel momento. Ahí frena, vuelve a sus discípulos. Yo me atrevo a pensar por la palabra aparte, que se los lleva. O sea, que ya no está hablando aquí, sino que agarra sobre esta filita y se los lleva por el segundo piso y les dice aparte una cosa que el resto no escucha, y es dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Saben cuándo fue la última vez que vimos esta palabra dichosos? En el sermón del llano. Macarios, dichosos, bendecidos, a veces alegres, dice. Dichosos ustedes. Les dice, ustedes son dichosos. Y esto me llevó a pensar en algo, una realidad muy propia de mi vida. Cuando yo era chiquillo, hace unos años, no tan chiquillo. Cuando tenía como 23, 24 años, luché mucho con la idea de cómo conocer la voluntad de Dios. Pero no en el sentido más bíblico, de conocer su palabra y su revelación, sino tengo que dar un paso y quiero que Dios me diga exactamente si lo tengo que dar con la derecha, con la izquierda, qué tan rápido lo tengo que dar y dónde tengo que dejar puesto el pie. Ahora, claramente no estoy hablando de pasos físicos, pasos de vida, ¿no? Voy a estudiar a tal lugar, no voy a estudiar a tal lugar, me dedico o no me dedico a esto, dejo el trabajo o no dejo el trabajo. Bueno, casarme con Paula siempre estaba seguro, ahí no había duda, eso fue clarísimo. Ya dígaselo, San Valentín, no está aquí, pero...
además de que fue una chiripa, y uno dice, ¿cómo? O sea, hay que aprovechar, que Paula me dijera que si se casaba conmigo, no había cómo yo decir que no, ahí no había dudas. Pero más allá de eso, yo pensaba y quería actuar bajo una dinámica en la cual Dios casi que me iba sacando mensajitos para cuál era mi próxima gran decisión en la vida. Y en esa dinámica comencé en algún momento a anhelar ser como Abraham y Gedeón. Abraham, Dios le dice, Abraham, ve a esa tierra, deja tu tierra, levántate y vete allá porque ahí voy a hacer de vos una familia como la arena en el mar, como las estrellas en el cielo. O como Gedeón, a quien Dios le dice, vamos a ir a atacar a este pueblo, busque a estos chavalos, dígale a estos que si se agachan tomando agua, entonces los bote, y si no, no, entonces listo. Gedeón, lo que yo quería era escuchar voces, ¿verdad? Así Dios dándome una revelación directa para cuál es el próximo paso de la vida. Y por supuesto que esto era una insensatez. Esa forma de proceder es una insensatez, porque casi que anhela un momento en el que lo que Gedeón y lo que Abraham tenían de revelación era nada. Por pura fe, nos dice Hebreos 11, por pura fe anduvieron, pero vea, así, sin haber conocido, por ejemplo, la figura real de Jesús plenamente en el sentido de el Hijo de Dios encarnado, sino que actuaron por creerle a Dios con lo que tenían. Por eso fueron justificados, por su fe. Pero este pensamiento hacia mí mismo me hacía pensar de cómo a veces no valoramos el momento de vida en el que estamos, en el que se nos ha dado todo el texto bíblico, en el que el Hijo ha venido a revelarnos al Padre y ha dejado a otro como Él, que es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos ilumina a la hora de leer las Escrituras. Era insensato, por no decir otra palabra más fuerte, de mi parte, no valorar dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, que había profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes e investigaron cuidadosamente. Yo imagino a los profetas sentados diciendo, ¿de qué está hablando? Imagínense, siempre doy este ejemplo. Isaías escribe el capítulo 53, varón de dolores, molido fue por nuestros pecados, cargó con todas nuestras culpas. Imagínense que Isaías llega a su casa y le cuenta a su esposa lo que escribió, y después le dice, ¿y quién es ese? Y Isaías le dice, no sé. No ha llegado. Pero la esposa no le preguntó, ese es el Hijo de Dios encarnado. No le preguntó eso. No tenían esa claridad, no tenían ese valor que nosotros hoy dichosamente tenemos. Ve al 11, dice, ellos querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Y ojo como cierra, dice, aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Es como un chiquito queriendo ver por encima de una ventana. Mi mamá creció no en las mejores condiciones económicas y había televisión. Mi mamá creció en un año que no les voy a decir porque me crucifican, pero creció cuando la televisión, digamos, todavía era una novedad y no todas las casas tenían. Y resulta ser que mi mamá dice que ella de niña, junto con otro grupo de chiquillos, se asomaban por la ventana de la vecina para lograr ver la telenovela a 10 metros de distancia para poder ver algo. Y cuando la vecina se daba cuenta, le cerraba la ventana. Pero el punto al que voy no es el de la vecina cerrando la ventana, es el de los niños asomándose por la ventana. Esa es la sensación que nos transmite Primera de Pedro, capítulo 1, respecto de los profetas. Personas que su definición es que hablaron en nombre de Dios, pero querían conocer lo que los mismos ángeles anhelan contemplar, que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino a nosotros, que hoy lo conocemos. Y muchas veces usted y yo estamos tan acostumbrados a tener la Biblia hasta en el celular y a saber que si estamos en Cristo, el Espíritu habita en nosotros, y saber que ya vivimos en la época en la que el Hijo vino y se nos reveló, que no es para nosotros motivo de sorpresa y de alegría decir, yo conozco por medio del Hijo al Padre en el poder del Espíritu Santo. Haciendo esta prédica de hoy, me maravillaba yo por esa realidad de decir,
A veces es tanto el trajín y las cosas y aquí y no sé qué y bla, bla, que se te olvida parar de frente y decir, el Dios del universo, que creó el cielo y la tierra, Señor del cielo y la tierra, le dice Jesús, me conoce y yo lo conozco. Y después de haber visto esto, son 3 puntos: alegrarse por su salvación, alegrarse por su soberanía y alegrarse por su conocimiento. Y así los quiero ver en las aplicaciones. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice en alegrarse por su salvación? Primero le hablo directamente en la aplicación más directa a las personas que estamos de alguna forma invirtiendo en un ejercicio ministerial. Pero todos estamos de una forma u otra siendo enviados como embajadores de Cristo, dice 2 Corintios 5. Así que eso no es solo que usted ejerce un rol particular en una congregación, en un grupo, lo que sea. Eso es general para nosotros. Lo primero es alegrarse por nuestra salvación o por su salvación en relación con los éxitos ministeriales. Cuando nos está yendo bien, alegrémonos de que el fundamento de todo eso es que nuestros nombres están escritos en el cielo. No es la fuente principal de gozo que este evento de la iglesia o del grupo de jóvenes o del grupo de estudio pequeño o de mujeres u hombres o a la alabanza, etcétera, salió bien. La razón principal es nos alegramos por nuestra salvación, sin que eso obste para alegrarnos cuando vemos gente naciendo, que ha nacido de nuevo. Que es un evento físico, pero digo que los frutos lo muestran. Para mí personalmente uno de los eventos más gozosos, que más me alegran, son los bautismos. Los bautismos además tienen como un componente emocional. La persona cuenta su testimonio y en un acto muy breve es sumergida en el agua y traída de nuevo para manifestar que ha muerto y vuelto a nacer, que ha resucitado para una vida nueva. Y ese momento es un momento para mí de muchísima alegría. De hecho, si Dios lo quiere, en los próximos meses tenemos la posibilidad de tener bautismos. Si usted no sabe qué es un bautismo, qué es el bautismo, según nos lo muestran las Escrituras, si usted no sabe quiénes se bautizan y por qué lo hacen y cómo lo hacen, le ruego que se acerque a mí, a Diego, a Gabriel, y nos pueda consultar al respecto para que podamos conversar, si usted tuviera interés, y podamos hacer algunas conversaciones adicionales en los próximos meses, si Dios quiere. Quisiéramos que las personas que se quieran bautizar puedan efectivamente hacerlo. Pero alegrarnos por su salvación nos lleva a no poner en un lugar indebido a los éxitos ministeriales. Pero a su vez, y aquí estoy simplemente pensando durante la semana, la palabra, la frase, el gozo de tu salvación, inevitablemente me hizo pensar en el Salmo 51. Solamente porque la frase está así: devuélveme el gozo de tu salvación, dice David en el Salmo 51. No sé si usted lo recuerda, pero cuando David escribe esto, lo acaba de reprender un profeta que se llamaba Natán, porque el chavalo, David, el rey, en ese momento había visto una muchacha, le pareció bonita, la trajo, tuvo intimidad con ella, después se da cuenta que eso es un tema, y entonces al esposo, no solo ha cometido adulterio David para este momento, sino que al esposo también, al esposo de la señorita, de la dama, lo manda, para todos los efectos, a matar. O sea, lo pone en primera fila del ejército y le dice que no lo acompañe, y efectivamente lo mata. Y Natán, el profeta, llega y le dice: ¿se imagina que un hombre que tenía toda disposición llegue y le robe una ovejita a este chavalo que solo tenía esta ovejita? Y David dice: ¿quién es ese para mandar a matarlo? Y Natán le dice: sos vos. Y David dice: uff. Y en el Salmo 51, David, entre otras cosas, hay que siempre saber entender en el contexto en el que se escribe, dice: devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe que en medio de nuestras dificultades y en medio también de nuestro pecado, podemos perder el gozo de ser salvos? Podemos dejar de vivir regocijándonos, alegrándonos de que en Cristo hemos sido salvados. Y no quería dejar pasar la frase, el gozo de tu salvación, sin hacer esa referencia, que me parece muy valiosa. Porque es ahí que David identifica que hay una fuente de gozo
la fuente de gozo, y es lo que Cristo logró por nosotros. Alegrarse por su salvación. La segunda es alegrarse por su soberanía. Es deleitarse en quién Dios es y en su voluntad. ¿Sabe? A menudo solo venimos pensando en cómo Dios me va a decir hoy por la prédica qué tengo que hacer con esta situación con mi chiquito o con el trabajo. Y sí, es bueno que salgamos retados en cuanto a dinámicas de trabajo, familiares. Por supuesto, es un tema de mucha aplicación y la Biblia claro que habla de eso. Pero a veces podemos perder, y lo decía hace unos minutos, ¿no? Podemos perder asombro ante quién Dios es, punto. No quién Dios es, y eso para mí significa que entonces, aplicación práctica, mañana en el trabajo tengo que escribir, no. ¿Quién Dios es? En esta sociedad que ya no contempla, porque pasamos pegados aquí, nos dejamos de asombrar por quién Dios es. Me pasó ayer, iba caminando a las afueras de mi casa y en eso vi un edificio, cuando iba bajando de mi casa, saliendo, dije, voy a ponerme los audífonos. Y dije, no, qué baboso. Si hago eso, voy a ir escuchando música, obviamente, y cuando voy escuchando música, voy pensando en la música y no voy pensando en lo que está pasando a mi alrededor. Entonces no me puse los audífonos. Y me fui a caminar ahí por la casa, y vi para arriba, y vi un edificio que construyeron recientemente. Y me acordé de que en ese edificio había una persona que vivía, respecto de quién sería bueno que yo diera una pregunta, un seguimiento. Y lo hice, y agarré mi celular, y saqué un mensaje, hola, ahí, ¿cómo va tal cosa? Listo, y lo envié. Y cuando terminé de hacer todo eso, ya me fui para donde estaba el carro, ahí a la vuelta a la casa, y dije, si yo me hubiera puesto los audífonos, ni me habría dado cuenta de que ahí estaba ese edificio. Por ende, no habría pensado en esta persona, y por ende, no habría pasado por mi cabeza para el tema. Como seres humanos necesitamos obligatoriamente comenzar a contemplar, a meditar en la palabra de Dios y a ver el mundo que está a nuestro alrededor. Y eso sobre todo cuando en la palabra podemos contemplar quién Dios es. Solamente vamos al texto buscando cómo lo aplico rápidamente con este problema que estoy teniendo. Y no vamos al texto diciendo, es que Dios es tal cosa, punto. Qué maravilloso es este Dios. ¿A quién podemos adorar? Como en este caso su soberanía, su capacidad de decidir y decir, esto se hace así, y en efecto, se hace. Eso, vea, piénselo, es maravilloso. Dios dice A y se hace A. Dice 3:1, el que hace todas las cosas conforme a los designios de su voluntad. Piensen en alguien más que haga eso. Que diga A y siempre se hace A. Nadie. Solo Dios tiene esa característica. Y por último, no demos por sentado que conocemos al Dios del universo que hizo el cielo y la tierra. Que lo usual de congregarnos, de vernos en grupos pequeños, de conocernos como amigos, de ser parte de una comunidad, que no nos quite el asombro, la alegría de decir, yo, por su gracia, conozco a Dios y Él me conoce a mí. Soy una de sus ovejas, no me perderá, me ha traído a su redil y en el día final estaremos con Él. A menudo abrimos el texto y el texto nos confronta duro. Y es bueno que salgamos confrontados porque la Biblia nos reta en nuestro pecado, como a Pedro, en Lucas capítulo 5. Pero qué lindo también que podamos salir un día como hoy alegres. Alegres por su salvación, por su soberanía, por su conocimiento, por su gracia, por lo que nos ha dado y por lo que nos ha quitado como Job. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo que podamos salir gozosos y alegres hacia nuestras casas hoy diciendo gloria a Dios por quien Él es. Así que a comunidad de EXO, alegrémonos hoy. Vamos a tener una semana alegre en el Señor, en cosas que son permanentes. Dios va a seguir siendo soberano, no importa lo que pase esta semana. Dios
va a seguirme teniendo afianzado, mi nombre seguirá escrito en el cielo si he venido a una vida nueva en Cristo. Es un dado, no es por default, no es por defecto. Pero quienes hemos venido a una nueva vida en Cristo por su Espíritu Santo, en fe y arrepentimiento, hemos pasado a una situación firme y segura y conocemos al Dios del cielo y de la tierra. Alegrémonos por esto. Padre, gracias por este tiempo que nos das, Señor. Bendecimos tu revelación para con nosotros. Gracias por tu Hijo encarnado, muerto y resucitado, Señor, por nosotros, para lograr, Señor, lo que ninguno de nosotros iba a poder lograr. Porque estábamos, Señor, muertos en nuestros pecados y transgresiones, dice Efesios 2, Señor. Enemigos tuyos, Padre. Gracias por tu Hijo, la dádiva del cielo, Señor. Gracias que esta realidad no se nos vuelva algo que damos por sentado, sino, Señor, que sea una fuente de gozo en nuestra salvación, una fuente de gozo en tu soberanía y una fuente de gozo, Señor, en que te conocemos y somos tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por esto. Pedimos que esta semana, en medio de nuestras alegrías, hables con este gozo, Señor, para saber que es ahí donde nos afianzamos. Y que esta semana, en medio de nuestras tristezas, Señor, y nuestros dolores y sufrimientos, sea ahí también donde tu gozo nos hable. Como Hebreos, Señor, que dice que Cristo, por el gozo que estaba puesto delante de él, soportó la cruz, Señor. Que de la misma manera, Señor, tu gozo, tu alegría, sea un sostén para nosotros cuando venga el tiempo difícil. En el día bueno celebremos y en el día malo reflexionemos, porque uno y otro los has hecho tú, Señor. Que tu Espíritu sea quien produzca en nosotros su fruto, dando gozo en nuestras vidas, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.